Como siempre, un placer saludarles nuevamente. Soy Annelise Magerman, tenemos noticias de última hora en directo, conferencia de prensa del Ministerio Público. Vamos a ver las imágenes. Y particularmente un hecho sucedido hacia finales del año 2012, que activó esta organización de protección, como enseguida veremos. Fue así entonces como el entonces presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria para la época de los hechos logró que el señor Morales Guerra saliera intacto de investigaciones, los entes de control y de investigación. Esta estructura, que ya ha sido mencionada por el señor fiscal Archila, tenía entonces diversas modalidades de operación. La red operaba, como se ha dicho, por lo menos desde hace 7 u 8 años en el departamento de Jutiapa y otros lugares fronterizos del oriente de la República, captando grandes sumas de dinero en efectivo de personas particulares y de algunas organizaciones que inclusive ya han sido investigadas tanto en Guatemala como en el exterior, y algunos también que han sido condenados en el país por lo que se conoce en estas operaciones de lavado como operaciones de pitufeo. El dinero ingresa al sistema bancario por medio de una red de empresas, la mayoría son empresas falsas, también por medio de testaferros, y para ello cuenta con el apoyo de la gerente del banco Heite en Asunción Mita, que fue precisamente capturada en la mañana de hoy, que además es quien lo asesora, y en los episodios que logramos documentar se presentaron hacia finales del 2012, cuando ella justamente le advierte al señor Chico Dólar que había recibido unos requerimientos de la IBE, y empieza también esa actividad desplegada por el señor Morales, la gerente y otras personas para tratar de justificar estos reclamos que hacía la IBE. Esta red abarca cerca de 200 empresas, y entre esas tenemos por ejemplo, Agropecuaria El Campesino, que es un establecimiento de propiedad del señor Morales en Jutiapa. Otras que ya ven ustedes en la ficha que se presenta. Esta Agropecuaria El Campesino además va a surgir luego, declarada por el partido Gana como una de los financistas en el año 2011 por una suma que, como veremos adelante, supera el 1.000.000 de quetzales. Para realizar el blanqueo, con la colaboración de allegados y de trabajadores, como mencionaba, por medio de esas empresas, el dinero es enviado a otros lugares del mundo, a otros países como Estados Unidos, China, Hong Kong, también de América Latina, como Colombia o Brasil, por ejemplo. Pero también por medio de empresas investigadas por IBE, que fueron denunciadas el 28 de octubre del 2010
por lavado de dinero, entre las que se encuentran la distribuidora Xelajú, distribuidora Mita, la comercial, etcétera, que también ven ustedes en la pantalla. Y otra forma de bancarizar el dinero a través de empresas de cartón, aparentando pagos a empresas proveedoras, las que igualmente después realizan transacciones entre ellas o que terminan en el exterior. Inclusive, con estos pagos a proveedores se encontró y fue acreditado por la IBE que algunos de los establecimientos comerciales del señor Morales en Jutiapa vendían por un precio igual o inferior al valor del producto. Es una forma precisamente de realizar estas operaciones de lavado. Y con estos, unas compras que aparecerían como reales, pero que sin embargo está vendiendo por un precio inferior al de adquisición del producto. Y esta otra, de empresas inexistentes, pero que en todo caso todos esos recursos finalmente terminaban en el exterior. Realizó transferencias, por ejemplo, en el año 2009 a favor de un grupo de empresas de cartón cuyos representantes fueron sentenciados por lavado de dinero producto de narcotráfico en otros países, como estas que aparecen también indicadas en la pantalla. Se lograron documentar cerca de 686 transferencias al exterior y se verificó que por esas solas transferencias hasta el momento ascienden a 33 millones de dólares, más o menos 255 millones de quetzales, pero que en los alcances, los recursos que estaría por justificar el señor Morales Guerra, es una suma superior a los 937 millones de quetzales. El círculo de allegados y empleados está integrado aproximadamente por 11 personas. Decíamos que de 13 órdenes de captura que fueron expedidas por el juez, fueron ejecutadas 11 en el día de hoy. ¿Cómo se facilitan las transacciones financieras? Es precisamente con Silvia Guevara, la gerente de la sucursal del Banco GIT Continental en Jutiapa, que el señor Morales obtiene la asesoría en temas bancarios. Ella es quien autoriza transferencias financieras de chico dólar que aparecen contenidas en la documentación que se examinó. Además, como gerente del banco y con la posibilidad indudable de obtener información privilegiada, asistió, alertó, aconsejó, realizó acciones para garantizar la impunidad de Morales Guerra. Y obtiene entonces apoyo político para resolver los problemas de la red de lavado. ¿Cómo es que se opera? Para garantizar la permanencia de esta organización de lavado, que se pudiera continuar realizando sus actividades, Morales Guerra contaba con la protección de círculos de poder en los que se encontraban los diputados Manuel Barquín y Jaime Martínez Loaiza. Manuel Barquín además dispuso que se utilizaran las oficinas del Congreso de la República, que
las personas que están al servicio de su función legislativa se encargaran de colaborar con Chico Dólar para organizar los expedientes de justificación ante los reclamos que se le habían hecho, que el mensajero con el que se cuenta en ese despacho legislativo estuviera igualmente al servicio de esta organización, finalmente, en lo que hemos tipificado como un delito de peculado por uso en cuanto los servicios de que dispone para el cumplimiento de su función legislativa fueron desviados para la atención de este especial interés que tenía el señor Chico Dólar y también ellos en que se justificaran los reparos que se le hacían por la Intendencia de Verificación Especial. Y este apoyo se operaba fundamentalmente a través de Maximino Gómez Serrano, quien trabajaba como asistente de Manuel Barquín. A Manuel Barquín, en las escuchas, se le menciona como el comandante, y él tiene conocimiento que Morales Guerra es uno de los financistas de la Gana, partido político que en su momento estaba integrado por los mismos miembros de la organización que le brindó esta protección a Morales Guerra. Inclusive el partido Gana estaba, su secretario general era el señor Martínez Loaiza y el secretario general adjunto era Manuel Barquín para estas épocas del 2011, 12, 13. Se reunió el señor Barquín, el diputado, en varias oportunidades con funcionarios de la IBE que eran subalternos de su hermano, el entonces presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, para conseguir el asesoramiento para Morales Guerra. Dispuso, como decía, de elementos que están asignados, elementos y personas asignados a su función legislativa. Hay conversaciones, una interceptación que venía por esa época de los años 2012-2013, que encontramos precisamente en todas estas actividades de verificación, de análisis, de documentación que les mencionaba al inicio cuando nos interesamos en el tema, que se encontraba en la Fiscalía de Sección de Lavado de Activos y que se convino desde el pasado año con la señora Fiscal General de la República que participáramos, y entonces asumió esas investigaciones la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Conversaciones entonces como estas, que son 9 de febrero del 2013 entre Francisco Morales, Chico Dólar, y Manuel Barquín. Hay muchas referencias a los propósitos de aclarar la situación, también de una manera fraudulenta, de aclarar la situación ante los requerimientos que se hacían por parte de las entidades de control, y una visita que debía recibir de funcionarios de la IBE, por ejemplo, pero que no llegaron. Y la conversación de Manuel Barquín con Francisco Morales da cuenta que acabo de llamar, el punta de lanza se encuentra en México. Hicimos la verificación y efectivamente el 9 de febrero del 2013, Edgar Barquín se encontraba en México. Es decir, Edgar Barquín es el punta de lanza. Y eso había permitido retrasar algo como se requería para la visita que algunos funcionarios vinculados a la IBE debían realizar. También
así como en las comunicaciones que sostenían, se le aludía como el comandante. Al señor Jaime Antonio Martínez Loaiza se le refería como el jefe, y también él, con absoluto conocimiento de las actividades que realizaba Morales Guerra, recibió financiamiento para la Gana. Hay entonces también conversaciones en las que Francisco Morales hace la referencia exacta a la colaboración que obtiene. ¿Cómo se logra además evadir los controles de la SAD? La SAD hizo reparos que implicaba la imposición de multas considerables, y para lograr evadir, para pretender justificar estos reparos o responder satisfactoriamente, elaboraron entonces recibos falsos para demostrar pagos inexistentes con documentación ante la SAD. Precisamente es en virtud de estos recibos falsos y de la manera como se fue acreditando en el desarrollo del examen que fuimos realizando, de la documentación que fuimos adelantando, como se llevó también a la imputación para varios de estos señores, como Francisco Edgar Morales, por ejemplo, de la falsificación de documentos privados, en lo que además se incluyen otras personas, como fue señalado hace un rato en esta exposición. Pero también logró aprobar su documentación ante la SAD mediante una negociación y la posible entrega de una comisión al funcionario auditor Maynor Morales Monterroso. Son varios los episodios que revelan las escuchas telefónicas en los que se hace mención de $10,000 que estaría exigiendo el funcionario de la SAD para lograr arreglarle su problema. Reuniones que realizan en Asunción Mita, que realizan Francisco Morales directamente con Maynor Morales, y Maynor le da instrucciones a la secretaria de Francisco Morales de qué documentos buscar, qué es lo que necesita, cómo organizar tales o cuales documentos. Pero además se pudo establecer que Maximino Milagro Gómez, empleado, como ya habíamos dicho, del Congreso de la República, acompañó en todas las gestiones ante la IBE y la SAD a Chico Dólar. Hay de las conversaciones que entabla, que realiza Francisco Morales con otras personas, y que muestran de qué manera se hacían estos requerimientos. Chico Dólar contando cómo se producían las exigencias. En ocasiones hay comunicaciones en las que, tal vez desde las primeras referenciadas en diciembre del 2012, está recordando, por ejemplo, en conversaciones con su esposa, de pagos
o en conversaciones con la funcionaria del banco, de cómo ya en el pasado había logrado apachar clavos, cómo había tenido que pagar unos recursos y cómo ahora todo lo que pretendían era volver a buscar recursos, el cohecho, volver a buscar la compra de las decisiones favorables y, decía él en sus conversaciones, todo esto lo que pretende es finalmente como una especie de extorsión y que por esa razón iba a tener que volver a destinar dinero para salir de ese caso, que ya había salido de otros peores, según menciona entre diciembre del 2012 y enero del 2013. ¿Y cómo se protege en las instituciones financieras esta estructura? Decía al inicio que la IBE estaba denunciando ante el Ministerio Público movimientos sospechosos de las cuentas de las empresas y allegados relacionados con Morales Guerra. Ya antes había formulado una contra el propio Morales Guerra que, de manera que es materia de investigación, de manera muy extraña, fue desestimada parcialmente por el fiscal a cargo de esa investigación. Para resolver los problemas, entonces, recibe la ayuda, como ya se ha mencionado tantas veces, del señor presidente entonces del Banco de Guatemala. Él, el señor Morales Guerra, entrega dinero, también se ha dicho, para las actividades del grupo político que estaba en ese entonces integrado por personas allegadas al señor Edgar Barquín, entre ellos su hermano Manuel. Aprovechando su calidad de presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, también realizó tareas de asesoramiento y consejo a Chico Dólar, dio instrucciones en IBE para que se le liberara de los problemas que generaban esas investigaciones. Y hay por lo menos una muy reveladora comunicación entre el señor Edgar Barquín y Chico Dólar, en la que Edgar Barquín sabe exactamente con quién está hablando. Aló, con don Chico. Y Francisco Morales con él habla. Chico le saluda Edgar Barquín del banco. Ah, mucho gusto, ¿cómo está? Muy bien, Chico, ¿y usted qué tal? ¿Por dónde anda? Aquí estoy en Mita. Y luego, en una de las partes significativas, probablemente lleguen hoy o mañana los muchachos que iban a hacer unas verificaciones, pero ya tienen los nombramientos, van a llegar cualquier día de esta semana. Ellos van a llegar preguntando por la empresa. Por eso le quiero explicar. ¿Cómo se llama su empresa? Corpovandi Camsa, Corpovaldi Camsa. Así es. Exactamente. Van a llegar preguntando por esa empresa y entonces a través de esa empresa le van a pedir los papeles suyos. Entonces, y así hay una extensa conversación en la que el señor Bueno, lamentablemente tuvimos algunos problemas de transmisión, pero en estos momentos estábamos escuchando las palabras de Iván Velázquez por parte de CICIG. Vamos a seguir escuchando qué es lo que nos tiene que decir acerca de este nuevo caso lavado y política, en donde se ve involucrado Edgar Barquín, vicepresidenciable, del partido Líderes. Vamos a seguir escuchando. Lo que podríamos tener estructurado respecto de los señores Barquín y Martínez Loaiza es una asociación ilícita que tiene por objetivo realizar delitos de tráfico de influencias. Y son dos delitos que se ha pedido a la Corte Suprema de Justicia
que levante la inmunidad para continuar, para poder seguir adelantando las investigaciones respecto de ellos. Pero, adicionalmente, se encuentra en el desarrollo de las interceptaciones examinadas cómo se produce un financiamiento de partidos o de actividades políticas. Es conocido. Mañana, precisamente, en la presentación del informe sobre el financiamiento de partidos y campañas políticas, vamos a destacar este tema. ¿De qué forma es el financiamiento privado lícito de campañas y de partidos, en los que unos elementos fundamentales, que son casi principios rectores de esa actividad, de la contribución que desde lo privado se hace con las actividades de los partidos y movimientos políticos, tres fundamentales que tienen que ver con la publicidad en la contabilidad y en el origen de los fondos, de ahí que se prohíba y sea delito, por ejemplo, las financiaciones anónimas. No es posible, es delito, por la mejor buena intención que tenga cualquier persona de contribuir lícitamente al funcionamiento de los partidos o las campañas. El solo hecho de que esta contribución se haga de manera anónima está prevista en el Código Penal de Guatemala como delito. Por eso, un principio es el de la publicidad en la contabilidad y en el origen de los fondos, el principio de transparencia y el principio de legalidad. Lo que encontramos en esta investigación es que el dinero que fue entregado, como veremos ahora, por lo menos en algunos de los eventos, es de origen ilícito y que además tenían conciencia quienes estaban recibiendo o autorizaban que se recibiera esos dineros de la ilicitud, de la procedencia, de la obtención de esos recursos, como que eran precisamente de operaciones de lavado, en la que tenemos que recordar, ellos, por lo menos los señores Manuel Barquín y Jaime Martínez, ellos realizaron actos que contribuían a la impunidad para que se le imputará lavado de dinero u otros activos. Por eso decimos al final que en tanto es indispensable que se revele la fuente, no solo es financiamiento ilícito el que proviene de origen ilícito, sino también el que no se toma en cuenta en la contabilidad de los partidos. Y hay varios temas específicos, por ejemplo, varios eventos. El 8 de septiembre del 2011, Francisco Morales, alias Chico Dólar, gira un cheque de su cuenta por 25.000 quetzales a nombre de Olga Crisóstomo, que fue de inmediato endosado y depositado a una cuenta a nombre de Manuel Barquín Durán. Se dice, como se menciona luego en las escuchas telefónicas, que hay una actividad de financiamiento electoral a favor de Manuel Barquín, o también, como en otro evento se plantea, de unos 25.000 quetzales que fueron entregados como pago por alguna gestión que realizó en la embajada, sin que sepamos precisamente qué gestión ni qué embajada, pero que será naturalmente objeto de investigación en el evento que la Corte Suprema de Justicia autorice continuar con las investigaciones, levantando el antejuicio. Pero hay conversaciones
también de Miguel Esmerio, uno de los que fue igualmente detenido en el día de hoy, con Jaimito, que es conocido así, hijo de Jaime Martínez Loaiza, conversaciones en las que hace referencia directa. Por ejemplo, que Jaimito le dice a Miguel Esmerio, le dice: Chico parece que les ofreció plata, les había ofrecido 15.000 pesos ahorita para las asambleas de Petén. Miguel Esmerio, ajá, y dice Jaimito, y el Lig Barquín me mandó un mensaje a mí diciéndome de que quería que le hablara por 10 más para que les ajustara la choca. Y que finalmente entonces si les entregó los 15.000 o fueron los 25.000 porque era que necesitaba este dinero adicional, que para terminar en este relato relacionado con el señor diputado, dice Jaimito, fue el día que me fui para Río Dulce, solo a mi papá le conté, entonces yo le dije, entonces él me dijo, entonces yo le dije que ya le había contado a mi papá y todo el rollo, que mi papá me dijo de verdad que él estaba muy gastado, que no se sintiera presionado. Le contó, fíjate, me dijo que me habló Jaimito, me dijo esto y esto, etcétera. Me dijo, fíjate que yo abrí la boca, me dijo, que ahí habían 15.000 quetzales que yo los ponía para pagar los pasajes para ir al Petén, me dijo, a las asambleas de allá, me dijo. Ajá, por supuesto que el jefe tiene que manejar ese rollo, me dijo. Permítame, Miguelito, por supuesto que el jefe tiene que manejar eso. Me dijo, como la vez pasada, me dijo que fuéramos todos y yo pago los pasajes. Eso le dije yo a Barquín, me dijo, pero como que él se confundió y dice que eso es para las asambleas, bueno, y finalmente que entonces lo que se requerían eran los 25.000 quetzales.